Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. La senadora liberal Vivian Morales presentó hoy ante el Senado de la República y fue aprobado un artículo que cierra la puerta a cualquier reelección presidencial y bota la llave al mar. ¿En qué consiste el artículo que ella presentó y que, repito, fue aprobado? Doctora Vivian, buenas noches. Buenas noches, Yamid. Sí, no solamente se elimina la reelección, no solamente volvemos al esquema inicial de la Constitución del 91 que establecía la imposibilidad de reelección para cualquier presidente, sino que establecemos lo que se denomina en el derecho constitucional una cláusula pétrea, es decir, que el tema de la reelección no pueda ser restablecido por ningún Congreso y que si se intenta establecer nuevamente una reelección tenga que ser por el pueblo, por la Asamblea Constituyente o por referendo. No boté la llave al mar, se la devolví al pueblo colombiano, Yamil. Bueno, ¿y por qué lo hizo, doctora Vivian? Mire, Yamil, creemos que este tema generó tal distorsión en el acuerdo constitucional de Colombia que debemos limitar las posibilidades de que vuelva a salir por el Congreso la figura de la reelección. La reelección es dañina. La reelección, digamos, establece una especie de mesianismo o de caudillismo. Si estamos tratando de renovar y de fortalecer los partidos, pues si a un presidente le va bien, él puede ser reemplazado luego por otro líder de su propio partido que tenga sus mismas políticas, pero nadie puede pretender, digamos, eternizarse en el poder. No nos ha ido bien con la reelección después de que se estableció en el año 2004 y por eso yo creo que es bueno, digamos, poner esa alerta, una cláusula pétrea en nuestra Constitución que implique que no puede ser el Congreso el que vuelva a modificarla para establecer la reelección. Pero no tiene nombre propio el artículo que usted presentó y que fue aprobado, ¿o sí? Pues aquí el Centro Democrático quería proponer la reelección al estilo de la Constitución del 86, es decir, que podría ser reelegido el presidente con un periodo, después de un periodo de haber sido presidente, que tampoco fue un artículo muy apreciado de la Constitución del 86, porque fíjese usted que cuando aspiraron así varios expresidentes no lograron culminar con éxito la campaña reeleccionista. Entonces, muchos pensamos que lo que quería el Centro Democrático era establecer nuevamente la posibilidad, ya habiendo pasado un periodo, para que de pronto Álvaro Uribe pudiera volver a aspirar a la presidencia. Digamos, doctora Vivian, esa fue la posición de los senadores uribistas o del Centro Democrático, pero la posición suya fue la contraria. Sí, claro, negar de un tajo la figura de la reelección. Le queda al pueblo, le queda a una asamblea constituyente, le queda un referendo, que hemos sido muy escasos y muy poco generosos con los mecanismos de restablecer la reelección, pues que lo diga el pueblo y no un Congreso en el cual sus mayorías pueden ser acomodadas artificialmente o a punta de ciertas seducciones, como lo vimos, para poder restablecer ese artículo de la reelección. ¿Usted opina, doctora Vivian, que en la posición que expuso hoy el Centro Democrático confirma la creencia de que el centro busca de cualquier manera, o buscaba, o busca, porque todavía no es ley de la República, la reelección del presidente Uribe? Pues tienen un líder muy fuerte, que es Álvaro Uribe, y con mucha vida por delante, que pienso no se resigna solamente con ser el dirigente de una bancada en el Senado. El liderazgo político supone intrínsecamente y por esencia querer el poder y la más alta dignidad y el más grande poder en Colombia es ser presidente de la República, así que yo creo que es válido para ellos pensar en buscar un mecanismo para que Uribe pueda volver a aspirar algún día a la presidencia en Colombia. Pero entonces, como es válido para ellos en el Centro Democrático presentar el artículo que querían presentar o que presentaron, también es válido que usted presentó el suyo no para impulsar, sino para atacar definitivamente la candidatura eventual del expresidente Uribe.
para atajar definitivamente la posibilidad de la reelección, que salga de un Congreso cuyas mayorías pueden ser fácilmente negociadas políticamente por el presidente de turno. Ya lo vimos en el año 2003, ya vimos cómo se aprobó esa reelección, cómo ese articulito desfiguró el orden constitucional con un Congreso que llegó a acuerdos non santos. Lo que se trata precisamente es de eliminar esa posibilidad y que si llega a pensarse en la posibilidad de la reelección, tenga que hacerse por un mecanismo en que sea el pueblo colombiano el que lo decida. No es que botamos la llave al mar, es que le dimos al pueblo colombiano la entidad que tiene, la categoría que tiene. Hay cláusulas que ni siquiera el Congreso puede tocar, que la Corte Constitucional también ha definido que deben ser ante la Asamblea Constituyente, pues esta la llevamos por primera vez como cláusula petra para que sea el pueblo colombiano el que lo defina si llega a presentarse a través de un referendo, de una asamblea constituyente que supone amplísimas discusiones públicas, un debate fuerte, un debate robusto para que el pueblo tenga que decidirlo. Pero le insisto, doctora Vivian, el artículo que usted presentó y que fue aprobado por la plenaria, además fue aprobado a pesar de que faltaron los votos del uribismo que usted retiró de la plenaria, tenía el nombre claramente dirigido o la orientación, el propósito de atajar una eventual candidatura del expresidente Uribe con nombre propio. Pues tiene el propósito de evitar que cualquier expresidente siga con veleidades mesiánicas y quiera perpetuarse en el poder en Colombia. Perdóneme un minutito de interrupción para unos breves comerciales y ya regreso con usted, senadora. A ver, doctora Vivian, cuando se produjo la reelección del expresidente Uribe por primera vez después de tantos años, la reelección también prohibía, la Constitución quiero decir, también prohibía la reelección. ¿No podría volverse a abrir esa puerta? La Constitución del 91 prohibió la reelección, pero como la Constitución podía ser reformada por el Congreso o por una asamblea constituyente o por el referendo, pues fue reformada por el Congreso. Lo que pasa es que la Corte Constitucional sí consideró que para lograr una segunda reelección ya era una materia que podía sustituir la Constitución y que por lo tanto no podría ser una segunda reelección salir aprobada por el Congreso, sino que tendría que ser materia de Asamblea Constituyente. Aquí lo que dejamos fue establecido que no sería materia de Congreso de la República, se saca de la competencia del Congreso de la República la posibilidad de establecer la reelección y se lleva al constituyente primario, al pueblo. Pero mira, doctora Vivian, de todas maneras, y usted bien lo sabe, toda convocatoria a una consulta popular, llámese como se llame, plebiscito, referendo, consulta, lo que se quiera, debe pasar por el Congreso. Sí, debe pasar por el Congreso la ley que convoca a la Asamblea Constituyente o al referendo, pero la palabra final la tiene el pueblo y la tiene con unas exigencias altas de participación. Lo que quiero decir es, si llegara a obtenerse por parte del presidente de turno, sea quien sea, la opción de querer el ser reelegido presidente, podría recurrir al Congreso para impulsar o para frenar. ¿Impulsar o frenar qué? ¿El referendo o la constituyente? Claro, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque supone un tramo más largo, tiene que pasar por el Congreso, por la Corte Constitucional previamente, tendrá que ser aprobado por una mayoría, por lo menos de la cuarta parte del censo electoral que debe pronunciarse, y además hay un debate público mucho más largo y creería yo abierto, porque por lo menos una campaña de referendo o de asamblea constituyente dura por lo menos un año, entonces es distinto a una aprobación en el Congreso de la República. Ahora mira, doctora Morales, el Centro Democrático, los senadores se retiraron hoy en lo que fue un aparente afán para desintegrar el quórum e impedir la aprobación del artículo. Pero no fue suficiente, lograron ustedes aprobarlo. ¿Por qué el Centro Democrático no quería que el quórum permaneciera para votar el artículo? ¿Qué alegaron? Precisamente cuando se llegó a la votación
de esta propuesta que presentamos senadores conservadores, liberales, de Cambio Radical y de la Alianza Verde, porque fue una propuesta avalada o suscrita por todos los partidos, el Centro Democrático se salió del recinto para buscar acabar el quórum. Evidentemente 20 personas pesan e impactan cuando se retiran del salón del recinto y pensaron que con esto iba a naufragar la propuesta presentada. Sin embargo, tuvimos la mayoría suficiente y fue una mayoría de aproximadamente 48 votos que aprobaron por el sí la propuesta presentada. Y ahora, ¿qué otra reelección ya prohibió hoy el Senado de la República en pleno? La del procurador, la del contralor, aunque no había reelección para el contralor, pero quedó claro que ni el fiscal, ni el contralor, ni el procurador podrán ser reelegidos. Como también en el proyecto viene la propuesta de que tampoco los magistrados de las Cortes puedan ser reelegidos ni pasar a otras Cortes. ¿Y en qué va la Constitución, el origen del tribunal que es el que ha originado tanto ruido? Yo creo que eso va a ser tema de discusión mañana, tema en el cual estoy impedida porque como exfiscal general, la competencia para investigación de cualquier conducta mía como fiscal es de la Comisión de Acusaciones, que estaría siendo reemplazada por el Tribunal de Aforados, por lo cual me declaré impedida y no puedo pronunciarme sobre el tema. Ahora, sobre el tema de la reelección presidencial, la posibilidad de que, como lo propuso el presidente Santos, de que se ampliara el periodo del presidente y se prohibiera la reelección, eso no ocurrió, eso se descartó. Hubo varios proyectos acumulados, algunos que proponían 5 años del periodo presidencial, pero precisamente el Partido Liberal fue el que reivindicó que se quedara con los 4 años. A veces los países deben mirar también su historia institucional. Colombia ha tenido una larga tradición de más de 130 años con un periodo presidencial de 4 años y creo que es un tiempo suficiente. A veces se siente que no sería suficiente cuando un presidente es muy bueno, pero cuando un presidente es malo es bastante largo. Entonces creemos que 4 años es un tiempo razonable. No había otras razones que justificaran subirlo a 5 o a 6, lo cual parecía, digamos, un invento, un capricho del momento, y decidimos que se conservara el periodo de 4 años. Ahora, doctora Villa, una pregunta final. Hace unos días, la semana pasada, hubo un rifirrafe entre usted y el señor expresidente Uribe. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el presidente salía de la plenaria, yo entraba, y como yo había dado un discurso fuerte contra la reelección, me recordó que en el Partido Liberal había habido intereses de presidentes por la reelección, como López Pumarejo, que lo logró, López Miquelsen, que no logró la reelección. Entonces le dije, sí, pero no fue inmediata, fue una reelección buscaron la reelección pasando un periodo después de haber sido presidentes. Entonces me dijo, pues piénselo, porque así debería volver a quedar. Y yo le dije, ¿para qué? ¿Para que usted pudiera volver a aspirar a ser presidente? Y eso lo enojó sobremanera. Me dijo que lo respetara. Yo francamente no entendí una posición pues tan salida de los límites y del diálogo entre 2 senadores. Yo le dije que no me parecía un irrespeto pensar en que un líder como él tuviera todavía en su corazón el deseo de volver a ser presidente de Colombia. ¿Y usted no tiene duda de que eso es así o era así? Yo creo que sí, yo creo que la mayoría de los colombianos así lo sentimos. Doctora Vivian, muchísimas gracias por estos minutos y para este programa y muy amable en haber interrumpido su asistencia a la plenaria que siguen debatiendo sobre el equilibrio para poderes. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias. La pregunta para nuestros televidentes es absolutamente obvia. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con el articulito aprobado esta tarde-noche por el Senado de la República en pleno, en el sentido de que ningún hombre que haya ejercido alguna vez la presidencia de la República puede volver a intentar ser reelegido por el Congreso? El Congreso no puede intervenir ahora en la reelección, a menos que convoquen una asamblea constituyente o un referendo para reeleccionista. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, sí o no, con la prohibición total de la reelección presidencial? Miren las noticias en la emisión central del Noticiero CM.